El doctor Joaquín Sedano Tapia es doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Es coordinador de la Escuela de Posgrado y catedrático en la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos, México. Es abogado con medalla al mérito 2008-2009 por la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC, afiliada a la Federación Interamericana de Abogados. ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un placer encontrarnos esta tarde. Agradecemos la invitación que nos han hecho a participar EFAJA y desde luego en voz de su director, el doctor José Neira, quien amablemente pues nos ha abierto este espacio para compartir con ustedes algunas temáticas que consideramos son de vital importancia en el ámbito del derecho de familia y que de alguna manera no traemos tampoco algo, no hemos descubierto el hilo negro, caminamos o cabalgamos sobre hombros de gigantes, decimos, y de alguna manera los sistemas jurídicos vamos heredando precisamente los pasos que a veces a paso firme se dan y otras veces pues con pasos de inseguridad se van dando dentro del ambiente jurídico y que nos llevan a cometer pues ciertos errores. Fíjense que yo les traigo una ponencia que he titulado Del divorcio causal al divorcio incausado, experiencia a la luz de la jurisprudencia mexicana. Entonces vamos a platicar un ratito en relación a la temática del divorcio, que desde luego viene siendo uno de los problemas que dentro del ámbito familiar más preocupa. Y es que la incidencia en el número de casos que se presentan en materia de divorcio pues cada vez es mayor. Y entonces algo está pasando que de alguna manera hemos perdido de vista y que no nos ha permitido más que implementar normas que faciliten la salida por el divorcio y no a solucionar las problemáticas de raíz. Desde luego que quiero fijar una postura de entrada en el entendido de que no estoy en contra del divorcio, sino de que no se haga un estudio previo de las situaciones que se van a implementar en cada estado y que de alguna forma repercuten de manera positiva o negativa dependiendo si ese estudio se realiza o no. ¿Cuál es para moverlo, perdón? Bueno, fíjense que a manera de preámbulo, quisiera darles yo unos datos preliminares respecto a lo que ha sucedido en México, en mi país. México ha abordado las temáticas de familia desde dos ópticas. La primera ha sido la visión del derecho de familia, pero en una etapa, digamos, primaria, porque surge en 1917 lo que es precisamente esta Ley de Relaciones Familiares. Explico brevemente. En realidad México va saliendo de un movimiento revolucionario que si bien fue agrario, transforma y trastoca algunos otros aspectos de la vida social. Y uno de ellos es precisamente el del ámbito familiar. Esta ley ha tenido pues una vigencia corta. Ustedes pueden ver ahí que en el segundo rubro, en el 28, surge ya un código civil, pero la primera tuvo una vida un tanto cuanto accidentada. Es decir, se improvisó, se pensó que funcionaría, finalmente no caminó, como decimos en México coloquialmente, y para 1928 se genera el primer código civil que de alguna manera agrupa las cuestiones del orden familiar. Y entonces decía, la materia de la familia, la materia que concierne a menores, la materia que concierne a divorcios, se ha manejado en estas dos vertientes. De hecho, hoy por hoy en México, la mitad de los estados que conforman la República Mexicana manejan la materia familiar dentro de la legislación civil y la otra mitad tiene legislaciones familiares. Es decir, lo que la doctora comentaba anteriormente, se ha especializado la legislación en algunos lados y en otros tantos no.
Finalmente, en unos y en otros hay aciertos y hay errores. Pero lo importante aquí es resaltar cómo México ha venido transformando su legislación, de tal manera que hasta 1928 se da la primera legislación civil que contempla, insisto, la materia familiar, y en esta legislación civil se planteaban 3 tipos de divorcio y que estoy seguro en Perú, pues desde luego también los conocemos, ¿no? Un divorcio de carácter administrativo que se da ante el juez o el oficial del registro civil, como le llamamos nosotros, y que reviste ciertas peculiaridades, pues como que haya común acuerdo, que no tengan hijos o que si los tienen no sean de ese matrimonio para que no haya una responsabilidad alimentaria, o que si los tienen sean mayores de edad para que no haya necesidad de pagar alimentos. En fin, hay un divorcio judicial denominado voluntario o de mutuo consentimiento, que también de alguna forma, creo que aquí en Perú es divorcio rápido, según leía yo un poco al respecto. Entonces, este divorcio de común acuerdo, pues implica que los cónyuges determinen en qué términos van a acabar con su relación marital. Es decir, a través de un convenio donde de alguna manera va a depender el régimen bajo el cual se contrajo el matrimonio para que se disuelva también, ¿no? Entonces, si hay sociedad conyugal o gananciales, o si es por bienes separados, ¿no? Desde luego que también contemplaba un divorcio judicial contencioso o también llamado necesario. Entonces, hasta aquí en realidad, hasta 1928 es que se plantean estos 3 mecanismos en la legislación del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En México, cada estado de la República tiene su legislación civil y su legislación penal y su legislación familiar. Entonces, esto hace que cada estado de la República tenga un alto número de legislaciones que a veces no encontramos razón de ser. Es decir, bastaría con tener una legislación al menos procesal, civil y familiar, y eso es lo que actualmente está sucediendo en el país. Hay una iniciativa que busca integrar en un solo código de procedimientos todo lo que concierne a la materia civil y a la materia familiar. Pero actualmente no, cada estado de la República tiene sus propias legislaciones. Y cada uno de ellos contempla este tipo de divorcios. De ahí pues que no veía yo la necesidad de que hubiera tantos. Pero al final de cuentas, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, optó porque en octubre, el 8 de octubre del 2008, se diera una reforma a la legislación civil y desapareciera por completo lo que son los divorcios administrativos, los divorcios voluntarios y los divorcios necesarios. ¿Para qué? Para pasar a un nuevo tipo de divorcio. Digo nuevo entre comillas porque desde luego no lo inventamos nosotros. ¿Qué es lo que sucedió con esta transformación? Bueno, pues resulta que México en realidad copia la idea, y tengo que decirlo literalmente, copia la idea de la legislación española, Richard. Y si no mal recuerdo es la ley número 30, que de alguna manera plantea esta idea del divorcio incausado, mal llamado, por cierto, incausado, porque si partimos de la idea de que el divorcio causal es aquel que invocaba una causa que daba pauta al matrimonio, hablar de un divorcio incausado sería decir un divorcio que no tiene una causa. Pero la verdad de las cosas es que un divorcio no se da por nada, lo origina algo. Y finalmente ese algo pues pueden ser muchas cosas, la falta de afecto, no te entendiste con tu pareja, pues un engaño, no lo sé. Siempre habrá una causa que origine el divorcio, por eso de alguna forma llamarlo divorcio incausado parece un tanto cuanto erróneo. De ahí que la legislación del Distrito Federal optó por llamarlo divorcio sin expresión de causa. Bueno, que es una situación distinta. ¿Qué es lo que pasa entonces con este divorcio sin expresión de causa? Que
el que acude a solicitar el divorcio no tiene por qué invocar una de las 50 causales que contemplaba la legislación previamente. Y que, checando también la legislación de aquí del Perú, si no es que he visto mal, la primera de ellas es precisamente el adulterio, ¿no? Bueno, pues en México desaparece esta situación. Por principio de cuentas ya había desaparecido como tipo penal el adulterio y pues como tal la causal ya no podía ser invocada. Así es de que México se decide a transformar la legislación, pero particularmente el Distrito Federal, y crea el divorcio sin expresión de causa. Como toda reforma, la iniciativa que lleva a la transformación de la legislación tiene una exposición de motivos. La primera de ellas, la primera exposición o el primer motivo que se da es que con el divorcio que no invoca una causa, de alguna manera se evitan conflictos en el proceso de disolución del matrimonio. Y esto es claro. No sé si aquí en Perú sea distinto, pero bueno, ustedes saben que siguiendo las reglas procesales hay una etapa dentro del juicio que es precisamente la conciliación. Así es de que esta conciliación se da con posterioridad a la contestación de la demanda. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el divorcio era causal y tú decías que la causal era porque te había engañado tu esposo o tu esposa, pues te veías obligado no solamente a ventilar el asunto delante de todo el personal del juzgado, sino a traer testigos y generar cualquier cantidad de cosas en ánimo, ¿sí?, de generar convicción en el juez y que te favoreciera la sentencia. Eso es lo que se hacía anteriormente. Bueno, pues ahora con el divorcio sin expresión de causa, no tienes por qué decirle nada. De alguna forma, pues sí, ayudó a evitar conflictos, porque si regresábamos al modelo anterior, la conciliación que se procuraba se daba en el momento en que uno ya había dicho lo peor del otro y el otro ya había contestado también lo peor del otro. Y a veces hasta de más. De tal forma, pues, que sí se logra de alguna forma minimizar las problemáticas dentro del procedimiento, porque finalmente lo único que tienes que hacer dentro del divorcio sin expresión de causa es me quiero divorciar. Y no tienes que invocar absolutamente nada más. Sin embargo, déjenme decirles que a 10 años de esta reforma, la verdad de las cosas es que todavía se sigue presentando esta problemática. Los abogados presentan sus demandas de divorcio sin expresión de causa y dentro de los hechos que se narran, termina colocándole finalmente cuál fue la causa que lo está originando. Es decir, se sigue ridiculizando a la pareja y el otro cuando contesta, pues igual. Así es de que la intención fue buena, evitar conflictos, pero las partes no han cambiado el chip, los abogados no hemos cambiado el chip en ese sentido y seguimos invocando hechos en aras de dejar mal al otro. Y esa es parte de la problemática que subsiste todavía dentro de. Ahora, hay una parte que es importante dentro de esta expresión de motivos. Se consideró que era preponderante la voluntad del individuo frente a la del otro. Porque cuando tú llegas y promueves tu divorcio sin expresión de causa, señalas, bueno, me quiero divorciar y aunque el otro no quiera, el divorcio se va a dar. Así es de que, de alguna forma, va a sobreponerse la voluntad de uno sobre la del otro. El argumento que de alguna manera ya se dejaba visualizar desde la expresión de motivos era que se debe respetar el libre desarrollo de la personalidad. Dicho de otra manera, si tú no concedes el divorcio, estás obligando a quien lo solicita a quedarse a vivir con esa persona. Y entonces eso atenta contra su libre desarrollo de la personalidad.
Una situación verdaderamente peligrosa y que voy a sumar un poco aquí un dato interesante recién acontecido también en México, que la Corte, por ejemplo, utilizando esta expresión de desarrollo de la personalidad o de la persona, ha tenido a bien, voy a ponerlo entre comillas, considerar que, por ejemplo, en el caso de que una persona casada sea engañada por su pareja, ha habido casos que se presentaban demandas para una reparación de daño de tipo civil, desde luego moral. ¿Y qué era lo que sucedía? Se condenaba. Ahora la Corte dijo no puede prosperar una situación así, porque si tu mujer te fue infiel o si tu esposo te fue infiel, ojo, lo fue ejerciendo ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces estamos entrando en un terreno bastante peligroso. ¿Hasta dónde darle primacía a este derecho por sobre los demás? Pero ahí está en la expresión de motivos y así quedó desde luego en la jurisprudencia. Y otro de los motivos que llama la atención, desde luego hay más, evitar que los menores resulten afectados. ¿Qué ha sucedido? Todo menos esto. No ha dejado de suceder esto. Los menores siguen siendo los más afectados y ahora voy a explicar por qué siguen siendo los más afectados. Bueno, la legislación, desde luego, cito algunos artículos de la legislación del Distrito Federal. Algunos son bastante largos, ustedes van a ver incluso que hay unas jurisprudencias que he agregado a la presentación. No es para leerlas aquí, sino pensando en que a lo mejor estas diapositivas se pudieran compartir con los asistentes que tengan interés, puedan tener acceso a la información completa. Pero rescato las ideas generales de este tipo de diapositivas. Bueno, inicialmente la legislación señalaba que el divorcio viene a disolver el vínculo matrimonial y desde luego deja a los cónyuges en la aptitud de contraer nuevas nupcias. Bueno, para quien tenga ganas todavía y no haya aprendido, ¿no? Pero además dice que en realidad debe reclamarse de alguna manera ante la autoridad judicial, ¿sí?, señalando que no quiere continuar con la relación de matrimonio. Es decir, no me interesa seguir casado. Pero establecía la legislación, ahora desapareció por jurisprudencia, que tenía que transcurrir un año desde que te habías casado a la fecha en que lo solicitabas. Hoy por hoy la Corte dijo no, si tú te casas hoy y te quieres divorciar por la tarde, puedes. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, que la Corte, en una visión progresista, futurista, está de alguna manera alentando en una dinámica de derechos humanos precisamente a que el modelo familiar matrimonial se diluya en la sociedad. Y no sé si sea bueno, honestamente, no lo sé. Digo, yo llevo 20 años casado, felizmente casado, y ni siquiera lo pienso ni me interesa, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que la Corte viene teniendo esta visión y me parece que debemos ser cautos en lo que se viene proponiendo. Ahora, la legislación entonces ha tenido que pasar por distintos momentos. Aquí una línea de tiempo que de alguna manera no se va a alcanzar a ver, pero lo dejo. La reforma que se da en 2008 ha venido pasando por distintos momentos. Primero fue la Ciudad de México, después la Corte, como no queriendo, se pronunció a favor del divorcio incausado porque lo primero que propició problema fue el hecho de decir, ok, si viene mi esposa y me demanda y yo no me quiero divorciar, el juez de todas formas lo va a decretar, aunque yo no quiera. Y entonces, ¿dónde está mi derecho de audiencia? Fue lo primero que se peleó. Bueno, la Corte dijo no, es correcto, porque de lo contrario se atenta el libre desarrollo de la persona. Esto evidentemente hizo eco en varios estados de la República y podemos observar, bueno, seguramente no se alcanza a ver, pero Oaxaca, Veracruz, Puebla, varios estados de la República empezaron a eliminar de sus legislaciones
el divorcio causal para colocar un divorcio sin expresión de causa. Pero desde luego hubo estados de la República gobernados por fracciones partidistas mayormente moderadas y decían, no, pues es que esto no puede suceder en mi estado. Así es de que hubo necesidad, y esta es la jurisprudencia que yo les decía, no es para leerla aquí, sino para que si desean tener acceso a la información puedan leerla con calma. La Corte analizó un caso muy interesante y que precisamente se da en una contradicción de tesis. Ya la Corte había dicho, por un lado, que era viable el divorcio, ¿sí?, sin expresión de causa, pero había otros que decían no. Así es de que, como había jurisprudencia encontrada, se genera una contradicción de tesis, la cual viene a determinar que finalmente cualquier legislación que contemplara un divorcio causal, el simple hecho de tener que invocar una causa era inconstitucional. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se acabó el divorcio necesario. Y qué bueno, porque en mi experiencia, no solo como académico, sino como litigante en su momento, pues desde luego que era un verdadero circo la cuestión del divorcio. Bueno, se llegaba a un punto, o se ha llegado a un punto, yo no sé si ustedes conozcan la Ciudad de México, pero en los tribunales afuera hay gente que se alquila para ofrecer testimonio. Desde luego falso, ¿eh? Y a eso recurrían los abogados, a contratar testimonios falsos para acreditar las causales de divorcio. Total que realmente el divorcio causal no solamente disolvía la relación matrimonial, sino la familiar, y acababa con todo. Así es de que es correcto el enfoque de acabar con un sistema causal, pero me parece que el mecanismo todavía no termina de ser el adecuado. Y prueba de ello es que la Corte sigue generando, después de 10 años, jurisprudencia, contradicciones de tesis aisladas, que llevan a pensar que todavía no estamos en el momento correcto. A grosso modo, porque tampoco vengo a hablarles de las etapas procesales, pero ustedes van a poder observar aquí en esta diapositiva que en realidad el procedimiento es un procedimiento pues muy sencillo. El divorcio sin expresión de causa, y eso es una de las cuestiones que genera problemática, es una solicitud. Es una solicitud, así lo contempló la ley inicialmente. Y después, en otros artículos decía, deberá contestar demanda. A ver, entonces, o fue una solicitud o es una demanda. O sea, ¿de qué estás hablando? Y la Corte ha tenido que venir clarificando todos estos puntos. Es decir, hay muchas contradicciones en la propia expresión, ¿sí?, que utiliza el legislador, pero esto no es nuevo. Sabemos que muchos de nuestros legisladores no son expertos en derecho y obviamente cometen este tipo de errores. Y entonces viene el Poder Judicial a enmendar esas fallas. Presentada entonces la demanda, esta demanda viene acompañada de un proyecto de convenio. Es decir, yo quiero divorciarme, señor juez, esta es mi solicitud y anexo un proyecto de convenio. Ese proyecto de convenio, de alguna manera, lo que va a hacer es contemplar los aspectos que el divorcio voluntario o rápido contempla. Es decir, custodia, patria potestad, convivencias, alimentos, todo este tipo de cuestiones. Pero sucede algo interesante. Una vez que es admitida o prevenida también la demanda, porque también cabe esa posibilidad, se realiza el emplazamiento y tendrá que venir una contestación. Esa contestación, desde luego, lo único que va a importar es si estás de acuerdo o no con los puntos que se plantean en el proyecto de convenio. Si tú estás de acuerdo, formidable, y el divorcio prospera. Si no estás de acuerdo, formidable, y el divorcio prospera. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, pues que resulta que hay una audiencia previa y de conciliación
donde se trata de que ese proyecto de convenio, las partes converjan en un mismo punto. Pero si no, el juez va a dictar un auto de divorcio, ¿sí? Un auto de divorcio. Pero también habla la legislación de una sentencia de divorcio, y entonces ya no tenemos la problemática de cuál es la expresión correcta. Porque entonces, si pensamos que es un auto, habría que pensar en qué tipo de recurso admite, si admite recurso o no, y si es una sentencia, pues también ver qué tipo de sentencia para ver qué tipo de recurso es el que se va a presentar. En fin, ha generado una problemática tremenda este tipo de procedimiento, pero que ya les digo, en realidad va avanzando. ¿Qué es lo que podría pasar si las partes no se ponen de acuerdo con algunos de los puntos controvertidos, digamos, del convenio? Bueno, pues el juez lo que va a hacer es dictar el auto de divorcio y entonces mandar por vía incidental todo lo demás. Ok, pero permíteme tantito, ¿no? Porque tú acabas de decir en la exposición de motivos que se busca que los menores, ¿sí?, no reciban todo el daño provocado por el sistema causal. Y ahora me estás diciendo que vas a dar el divorcio, pero la cuestión de los alimentos, ¿qué crees, hijo? Te vas a tener que esperar todavía un par de meses de aquí a que tus padres se ponen de acuerdo. Entonces pareciera que no hay congruencia en lo que se pretendía y el objetivo que se está alcanzando. ¿Cuál fue la ventaja entonces de este divorcio incausado o sin expresión de causa? Porque finalmente otro de los motivos era reducir los tiempos en los trámites del divorcio. 40 años un divorcio, bueno, la gente se moría y no se divorciaba. Quedaban viudos finalmente. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, pues vamos con el divorcio incausal para que sea más rápido. Sí, pero te sigues peleando los mismos 40 años, los alimentos y demás. Así es de que realmente pareciera que no hubo ninguna ventaja más que para los padres y no para los menores, porque esos siguen padeciendo la situación. Desde luego que hay muchísimas más contradicciones en relación a la legislación. Aquí les transcribo unos cuantos y ya más o menos señalaba yo. Hay dos momentos que la legislación contempla que se puede decretar la disolución del divorcio o del vínculo, la disolución del matrimonio. Uno es en la audiencia previa, ¿sí?, y el otro es en la contestación de la demanda. Es decir, la legislación sigue teniendo contradicciones porque por un lado dice, una vez contestada la demanda, el juez podrá decretar el divorcio o la disolución del matrimonio. Ok, contestada la demanda, es decir, en el acto, una vez que venció el plazo para ello, tú vas a decretar el divorcio y por otro lado te dice no. Una vez celebrada la audiencia previa y si las partes no se ponen de acuerdo en los puntos del convenio, entonces se decretará la disolución del vínculo matrimonial. ¿Se dan cuenta? Son dos momentos totalmente distintos, pero así está planteado en la legislación. Por supuesto, se ha venido precisando todo este tipo de aspectos, porque además, si lo vemos sistemáticamente la legislación, si hacemos una interpretación sistemática de la ley, vamos a observar que los demás artículos ya van dando más o menos pauta. Y quiero resumirlo para no alargar más la temática. La legislación, hoy por hoy, en México, contempla el divorcio sin expresión de causa. Y aquel que todavía no lo ha incorporado, hay una contradicción de tesis que es obligatoria para todos los estados de la República, que aquel que intente un sistema causal está violando la Constitución y va para abajo. Así es de que no hay otra manera de divorciarse en el país más que a través del divorcio sin expresión de causa. Pero este divorcio se va a decretar algunas veces a través de un auto, si es que las partes no se han puesto de acuerdo, y otras veces a través de sentencias si es que las partes se han puesto de acuerdo. Son dos expresiones que tiene la legislación y que desde luego cambia la dinámica de qué tipo de recursos se van a promover y qué tipo incluso de amparos
Pero antes de ir a los recursos, lo ideal sería pensar en que si se trata de una sentencia, pues evidentemente el recurso de apelación tendría que ser por excelencia el permisible. Pero la legislación estableció desde un inicio, y ahí está la parte final del artículo que pueden observar ahí en pantalla, ¿sí? Y que voy a permitirme leer. Dice, únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto de los convenios presentados, solamente respecto de los convenios. La que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. Y aquí, evidentemente, el sistema jurídico mexicano choca con el derecho internacional, porque acuérdense que en materia de control de convencionalidad y control difuso y todo ese tipo de herramientas que hemos creado, el Estado mexicano, al igual que Perú, está obligado a respetar los tratados internacionales. En México el 133 constitucional así lo establece, así es de que de alguna forma esta situación, ¿sí?, se sale de control porque si atendemos al contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a un recurso adecuado está contemplado y entonces aquí se lo estás negando. Pero el argumento que se ha dado, no solamente por la ley, sino incluso por la misma Corte, es que cuando choque el libre desarrollo de la persona con el derecho de audiencia, pues debe de ser, ¿sí?, el libre desarrollo de la persona. Y si choca con el derecho al recurso, también el libre desarrollo de la persona. Es decir, México entró a la dinámica de que el derecho es a favor de la persona y está diluyendo aquella expresión que estoy seguro que muchos de ustedes la recordarán en cátedra, el derecho de familia es de orden público. Y si es de orden público, significa que no puede estar por encima de él la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Y qué es el libre desarrollo de la persona? Sino lo que a mí me interesa. Ese es mi libre desarrollo de la persona. Así es de que hay una problemática todavía ahí por aclararse, que todavía no terminamos de aterrizar, porque evidentemente entramos en una dinámica de derechos humanos, en el caso de México desde el 2011, que lo tomamos por moda y que no pensamos que tuviera tanto alcance. No es privativo de mi país, desde luego, yo sé, porque como estudioso del derecho de familia, de derechos de la infancia y en derecho comparado, sabemos que ese tipo de problemáticas no solamente aquejan a América, Europa también tiene sus propias problemáticas, pero en el caso de América, que tendemos a copiar legislaciones de otros países, particularmente europeos, porque nos suena muy bien, pues resulta que a la hora de bajarlo al derecho nacional, pues no está empatando. ¿Por qué? Porque tenemos una visión distinta de las cosas, cultural, económica y socialmente somos distintos. Así es de que pues realmente no ha logrado permear en el entendido de control de legalidad, de seguridad y certeza jurídica, este divorcio sin expresión de causa. Jurisprudencias sigue y sigue habiendo. Finalmente, la Corte determinó que si es apelable la sentencia o el auto que decreta la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, primero dijo una cosa, después dicen otra. La cuestión es que se sigue avanzando en todo este tipo de trámites. En fin, voy aterrizando ya. Eso nos lleva a que una vez promovido, digamos, el recurso de apelación, ¿sí?, y decretada la sentencia dentro de la segunda instancia, pues se piensa en el amparo, pero solamente respecto a los puntos controvertidos del convenio. Es decir, el divorcio de cualquier manera quedó, la disolución del vínculo matrimonial se da, quieras o no quieras, te guste o no te guste. Sigue primando el derecho de uno por el de otro. No sé de qué manera va a terminar esto, pero lo cierto es que se sigue generando jurisprudencia a 10 años de haberlo implementado inicialmente en la Ciudad de México.
Aterrizo entonces. Acabado el recurso de apelación, segunda instancia, viene el juicio de amparo. Ojo, juicio de amparo se puede dar en dos momentos. Si es un auto de disolución, cabe el amparo indirecto. Si es una sentencia definitiva, viene el amparo directo. En fin, yo quisiera plantearles a lo mejor alguna conclusión al respecto del tema, pero todavía anoche que viajaba para acá, para Perú, venía yo pensando, bueno, ¿qué voy a concluir? ¿Qué puedes concluir de algo que está inconcluso? Porque finalmente el juicio de divorcio sin expresión de causa está inconcluso en mi país. Se sigue construyendo. Pues bueno, lo único que se me ocurrió, en realidad, fue hacer una reflexión final sobre el tema. Veamos. La primera imagen, quise reflejar una familia. Entonces, mi primera reflexión va en torno a qué pasa con la familia en nuestro país. Está tan devaluada que permitió la legislación acabarla de tajo por el simple hecho de decir, ya no quiero continuar contigo, como si se tratase de aquel derecho romano, ¿no? O de la falta del affectio maritalis, o como si se tratase se me va el nombre ahora, el repudium, que también se utilizaba mucho. Pareciera que regresamos a aquellas figuras del derecho romano y que de alguna forma anulan a la familia matrimonial como modelo a seguir. Yo entiendo perfectamente bien que entramos en una dinámica distinta, que los modelos familiares han evolucionado y que ahora tenemos familias homoparentales, ¿sí? Que tenemos familias mal llamadas ensambladas, que tenemos familias, pero aquí la idea es que siendo la familia la estructura básica de la sociedad, debe buscar el Estado protegerle, no impulsarla a diluir por cualquier razón. Y es que estarán de acuerdo conmigo en que hoy por hoy los jóvenes, y no por hablar mal de los jóvenes, a la primera de cambios ya no quieren. Como si alguien les hubiera contado que el matrimonio es lo más sencillo del mundo. Y no va así. La legislación está avalando que si algo no te queda, si algo no te gusta, pues tíralo, simple y sencillamente. Y entonces la familia matrimonial como tal se viene devaluando. Probablemente va a desaparecer el matrimonio. De hecho, la monogamia es contra natura, ¿sí? Lo entiendo perfectamente bien, pero lo cierto es que no podemos romper con un esquema social de tajo porque puede acarrearnos severos problemas. Yo creo que el proceso de transformación tiene que ser gradual para llegar precisamente a algo de manera correcta. Pero es mi opinión, desde luego. Insisto, no estoy en contra del divorcio, por el contrario, si realmente no hay un entendimiento, adelante, ¿no? Ahora, esto desde luego involucra a la pareja. Estamos legando a la sociedad seres humanos que minusvalidan la conformación de un grupo familiar para impulsar a nuestras sociedades. Creo yo que va de la mano junto con la cuestión familiar. Debemos, por el contrario, entonces, generar convicción en nuestras nuevas generaciones de que la familia ha sido y será por excelencia el núcleo de cualquier sociedad, y que si tenemos familias debidamente integradas, aquellas que es posible, insisto, tendremos una mejor sociedad. Pero a mí me da esa impresión, no sé a ustedes. Por el lado de los niños, me parece que seguimos sin garantizarles los derechos. A mí me parece incluso, Richard, doctora Pamela, que el divorcio sin expresión de causa atenta, al menos en México, contra el interés superior del niño. A mí me da esa impresión,
No sé ustedes, pero creo que no podemos avanzar en una cosa y dejar atrás otra. No podemos enarbolar una lucha de los derechos de los niños desde el 89 con la ONU y dejarlos atrás a la hora de generar este tipo de reformas. Necesitamos integrar las reformas de tal manera que caminen a la par. Finalmente, si los estados no les interesan sus grupos familiares, pues entonces no sé qué va a pasar con este mundo. Tal vez lo que está sucediendo ya ahora, que estamos de cabeza. Mi reflexión final es una frase que desde pequeño siempre me gustó y que memoricé y que hoy por hoy sigue teniendo mucho significado para mí. Yo escuchaba en aquel entonces que decían que la familia es un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo y que tiene como propósito común el ayudarse a vivir mejor. Desde luego, hoy entendemos que por razones de trabajo, a veces los papás tienen que ir fuera, están fuera toda la semana trabajando y regresan fin de semana con su familia y eso hace que ya no vivan bajo el mismo techo. Pero eso no es una expresión coloquial. Yo creo que incluso metafóricamente el techo que debe cobijar a una familia es el cariño, la lealtad y el respeto. Muchas gracias.